Escuchas La Informante, el podcast de La Neta, en el que te mantenemos al día en los debates sobre democracia, derechos humanos y derechos de las mujeres, con la conducción de la periodista Luna Grado. Bienvenidas a La Informante, soy Luna Grado y si te interesa entender, defender y ampliar los derechos de las mujeres, este es tu espacio, un podcast de La Neta y Corporación Humanas, aquí la información es poder. En el episodio anterior de La Informante hablamos sobre la crisis de natalidad y una de las nociones que surgió allí fue que había que asegurar las condiciones óptimas para quienes desean maternar y también para quienes no lo deseaban. Esto último a través de información, acceso a métodos anticonceptivos y también hablamos de aborto legal. Chile cuenta desde el 2017 con una ley de interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales: riesgo de vida para la mujer, inviabilidad fetal y embarazo producto de violación. Además, el gobierno anunció el año pasado, como bien sabemos, el envío de un proyecto de ley de aborto legal. En medio de la espera, también se está intentando fortalecer el acceso a la ley IVE en 3 causales a través de un nuevo reglamento que la regule y que asegure, entre otras cosas, que siempre exista un equipo médico no objetor disponible en los centros de salud públicos. El acceso al aborto legal es un derecho no solo de las mujeres, sino también de las niñas y de las adolescentes. Hace unos días, la Defensoría de la Niñez informó, a través de su diagnóstico de los derechos de niños, niñas y adolescentes, que en 2024, 89 niñas y adolescentes accedieron a la ley IVE y un 88% de ellas fue por la causal violación. Otro dato no menor es que más de la mitad de esos casos corresponden a niñas menores de 14 años. Y para hablar sobre ello estamos con Pamela Meléndez, directora de la Unidad de Estudios, Publicaciones y Estadísticas de la Defensoría de la Niñez. Bienvenida, Pamela. Muchas gracias por la invitación. Y también estamos con Paz Robledo, pediatra especialista en adolescencia y quien además ha participado en múltiples iniciativas de salud pública para ir instalando los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes. Hola, buenas. Gracias por la invitación. Bueno, antes de partir les invitamos a quienes nos escuchan a seguir nuestras redes sociales de La Neta para así no perderse ningún episodio del Informante y mantenerse al día con los debates que tienen relación con las mujeres, las niñas y sus derechos. Y bueno, para partir, Pamela, quería preguntarte, bueno, en el diagnóstico de la Defensoría dicen que en 2024 se registraron 89 interrupciones del embarazo en niñas y adolescentes, con un aumento en comparación a los números prepandemia. Y yo he visto este titular en distintos medios, lo vi también en las redes de la Defensoría, pero yo quería preguntar cuál es la evaluación que hacen de ello desde la Defensoría. Me imagino que por un lado puede ser algo positivo el que se haga la prestación, pero también sabemos que el 90% de esas interrupciones son por la causal de violación, lo que nos habla de otra realidad. Entonces quería saber cuál era el diagnóstico que hacían desde la Defensoría. Bueno, nuevamente agradecer la oportunidad de conversar de estos temas, de reflexionar y de ir reflexionando también con información. Y en eso la Defensoría de la Niñez tiene un rol de poder hacer seguimiento al ejercicio de derechos de niños, niñas y adolescentes. Y uno de ese ejercicio de derechos tiene que ver con su derecho a la salud, acceso a servicios, ¿cierto? Y también derecho a la educación también sexual integral. En ese sentido, desde la Defensoría de la Niñez hemos identificado como primer elemento que ya desde pospandemia, desde el diagnóstico del año 2024, que se reafirma ahora en 2025, que la niñez y adolescencia está en un contexto de violencia. De la violencia que se ve reflejada en distintos indicadores, por ejemplo, la última encuesta de polivictimización de la Subsecretaría de Prevención del Delito, donde nos indica distintos aspectos de polivictimización de la niñez y adolescencia y también en otras temáticas, y creo que es muy relevante como factores relacionados a las temáticas que pueden ver con la causal número 3, que es de la causal de interrupción del embarazo por violación, tiene que ver, por ejemplo, el aumento de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, identificado tanto en el medio digital como la ESNA, que le llamamos en corto, en física, ¿ya? En ese sentido, los últimos datos del Ministerio Público dan cuenta de un aumento de un 45,1% en el total de delitos ingresados por ESNA en contextos digitales entre el año 2022 y 2024. 45% de aumento de esos ingresos, siendo la causal más significativa la adquisición y almacenamiento de material pornográfico, y también los últimos años, en el año 2024, también ha habido un ingreso de 777 delitos por facilitación y explotación sexual. Entonces,
esta es una temática de ESNA. También en relativa a los casos policiales, por ejemplo, de abuso sexual infantil, vemos cambios respecto al año pasado, pero uno podría decir que hay una baja sustantiva, pero sí vemos cambios respecto al año anterior, y en el año 2024 registramos 5.742 casos de temáticas de abuso sexual infantil, que en tasa significan 144 casos policiales por cada 100.000 personas. ¿Ya? Ese es más o menos a qué nos estamos refiriendo. Y también respecto a los casos policiales por la causal de violación, víctimas de violación, niños, niñas y adolescentes, también vemos una disminución, pero es una disminución comparable con el prepandemia, que vemos que en 2019 teníamos 1.737 casos y en 2024 registramos 1.325 casos policiales por esta causal. Uno no se puede poner ni contento ni celebrar disminuciones o aumentos, porque aquí hay que entender las causales estructurales que están, por ejemplo, impidiendo la denuncia, o, por ejemplo, que podría ser una buena noticia, ¿cierto? Que hay más acceso a información, por ende se denuncia más. Siempre que todas estas cifras hay que valorarlas en su mérito, pero ya que exista un caso, ya es terrible, y es terrible. Entonces, en ese sentido, vemos este contexto de la violencia en general hacia la niñez y adolescencia, y en específico, ahí en los datos IBE que tú nos comentabas, Luna, al inicio, la causal número 3 de violación es la mayoría en el caso que se utiliza en el caso de niñas y adolescentes mujeres. En ese sentido, se observa esta causal, ¿cierto?, en la mayor de los 80% de los casos del total de las causales, y eso presenta una preocupación, porque quiere decir que hay violación, ¿cierto?, en el caso de niños, de niñas y adolescentes mujeres. En ese sentido, como Defensoría de la Niñez, estamos preocupados, pero también es una oportunidad que exista esta ley IBE, pero vemos si hemos identificado barreras de entrada para poder acceder a esta ley, y ahí quizás la vamos a ir conversando a medida de que vayamos teniendo esta reflexión en este programa. Claro, y en la medida que haya un caso ya es una situación gravísima. No sé, ahí, Pasi, si quieres comentar. Sí, no. Cuando un adolescente requiere una interrupción voluntaria del embarazo por causal violación, es que toda la sociedad ha fallado, ¿sí? Es una expresión terminal de un conjunto de sucesos de probablemente vulneraciones que vienen desde la más tierna infancia. Hay que recordar que los estudios demuestran que la mayoría de las adolescentes menores de 15 años, el agresor viene de su entorno cercano. Y cuando decimos entorno cercano, incluso hablamos intrafamiliar. Hemos visto con preocupación y con horror cómo algunas gestantes llegan a los servicios de urgencia pediátricos en periodo de expulsión sin siquiera saber que estaban embarazadas, porque nunca alcanzaron a tener menarquia. Es decir, no alcanzaron a tener una menstruación y por lo tanto no sabían que lo que le estaban haciendo era, como ellas decían, hacerles una guagua. No sabían. ¿Por qué? Porque han sido abusadas crónicamente dentro de sus propias familias. Eso solo botó una muestra en relación al drama que significa poder graficar lo que nos está mostrando esta cifra, ¿sí? Eso es lo primero. Lo segundo, que las cifras de la interrupción voluntaria del embarazo en causal violación hay que pensarla en el contexto que muy pocas de las niñas que son violadas terminan en violación. Más del 90% terminan en embarazo. La gran mayoría no termina en embarazo, ¿sí? La gran mayoría, entre más del 80%, dependiendo del estudio, si el 13, el 14 o menos del 10, llegando a algunos estudios hasta el 6%, son los que en una actividad de violación puede terminar quedar embarazada. Son estudios con metodología bien disímil, por lo tanto no hay un dato duro que te pueda decir en una violación o única o crónica cuál es la probabilidad de que esa persona quede embarazada.
Por lo tanto, estamos diciendo que esto es la punta de un iceberg, que es una tremenda demanda que tenemos como sociedad. Porque estamos hablando de niñas que se les está vulnerando la infancia, en que hay situaciones de poder, de asimetría de otros, e incluso algunas podrían decir, no, si fue voluntario, pero ¿voluntario con quién? Con un hombre de 5, 10 o 15 años mayor que esa persona, que está en otra etapa del desarrollo y que tiene, por lo tanto, toda la dominación de la relación, es decir, que no pueden estar en una relación igualitaria. Eso también es una violación, porque es un ejercicio de poder de una persona sobre otra, ¿sí? Y que nos demanda, por lo tanto, como sociedad, a poner atención a lo que está sucediendo ahí, con el tipo de relaciones que se establecen con este grupo poblacional. Ahora, yo sí quiero destacar, porque me gusta, soy una eterna optimista, cuando uno mira lo que sucedía en la década de los 80 con las tasas de fecundidad adolescente, estuvimos durante años, o sea, piensen ustedes que en Chile existen más de 60 años de una política materno-fetal con desarrollo de mecanismos de regulación de la fertilidad desde la década de los 60, 70, ¿sí? Y que se bajaron tremendamente las tasas de fecundidad de las mujeres adultas, pero ya incluso en el año 2000 estaban todos desesperados que habiendo programas de salud de adolescentes no pasaba nada con las tasas de fecundidad de adolescentes y seguían subiendo, y por lo tanto la importancia que tenían las tasas de fecundidad en esa época eran cada vez más importantes del total de los nacimientos. Y en esa época, las menores de 15 años, los embarazos eran más de 1.000 todos los años. Y seguimos bajando ahora, tenemos tasas de fecundidad específica de adolescentes, y en particular en menores de 15 años, que no alcanzan ni siquiera las 200 niñas que llegan a los controles y que nacen niños de aquella situación. ¿Sí? Entonces lo menciono porque ahora sí que nos va a costar más llegar a esas 200 niñas que están en vulnerabilidad de derecho porque se expresó en un embarazo y un nacimiento, y que es la punta del iceberg, porque uno se pregunta por qué esta niña no está en otra etapa del desarrollo, estudiando, jugando, por qué está gestando cuando es una niña cuidando a otra niña. Eso es un desafío que tenemos como conjunto, como sociedad, que debemos debatir y que debemos buscar la causa de las causas. Sí, ahí... Solo agregar tomando el optimismo de la doctora Robledo, en ese sentido también, en esto de la simetría de poder, que es muy importante, y la protección reforzada que requieren niños, niñas y adolescentes, también hubo un avance en, por ejemplo, prohibir el matrimonio adolescente con adultos. Lo que no sabemos es esta cifra oculta, ¿cierto?, de las convivencias. Pero por lo menos, siguiendo las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, existe esta prohibición, ¿cierto? Y ya no teniendo esta autorización que se podía obtener, ¿cierto?, por el tema de asimetría de poder, pero sí todavía no podemos ver esta cifra de negra de las convivencias, que no podemos saber un poco qué ocurre. Y también quizás es bueno que toda la gente sepa que en Chile toda actividad sexual con menor de 14 años, según nuestra legislación, es violación. Por lo tanto, podrían invocar la causal violación. O sea, obviamente todas pueden invocar la causal si son menores de 14 años y están en condiciones de una gestación que además fue producto de una situación asimétrica. Entonces, pero además es un mensaje también de responsabilidad, ¿no es cierto?, al entorno familiar, para estar muy atento a aquellas situaciones y no normalizarlo. ¿Sí? No normalizarlo como que, bueno, pero es que se dio o fue. Uno debería evaluar y ver si ese desarrollo de sexualidad, porque puede existir, yo no digo que no, sí, pueden haber algunos espacios de desarrollo de algunas mujeres que están adelantadas en algunos aspectos, pero por favor se requiere una evaluación integral para ver que esa sexualidad que va precozmente acelerada hacia las relaciones sexuales con quien sea bien evaluada y bien valorada para ver que no haya ningún riesgo.
¿sí? Ninguna vulneración de derecho en primer lugar, y también porque las gestaciones en menores de 14 años no es lo mejor para el desarrollo de las mujeres. Y ahí voy a dar unos datos biomédicos a ver si les interesa a todas las personas que están escuchando, pero déjenme decirles que en la etapa de la adolescencia se deposita el 60% de la masa ósea, ¿sí? El 60% de la masa ósea hasta más o menos los 21 años. ¿Sí? Y por eso es importante hacer actividad física y tomar leche y una serie y por lo tanto ingesta de calcio por distintos medios. Pero además, un embarazo es una desmineralización para esa mujer. ¿Sí? O sea, no es recomendable en ninguna circunstancia, no solo por los riesgos en el parto, que antes se hablaba mucho de los riesgos que había. Hay estudios que han demostrado que si está bien controlado el embarazo, la verdad es que los estudios en el trabajo de parto no debieran tener tantos problemas, pero siempre puede haber mayor riesgo. Pero lo que sí sabemos es que una gestación provoca desmineralización incluso en las mujeres adultas gestantes. Por lo tanto, tenemos para la adolescente más aún, y tenemos que cuidarnos y cuidarlas para que sepan que no es lo mejor y que tienen tanto tiempo para poder maternizar y dar todo lo que ellos quieran en su familia. Sí, yo quería agarrarme de algo que dijo Paz también, sobre esto de que estas cifras son la punta del iceberg, ¿no? No son el total de las niñas o adolescentes que están pasando por estas situaciones en el caso de la causal violación, son las niñas que pudieron llegar al centro asistencial, que fueron atendidas, que les invocaron la causal, que pasaron por el procedimiento. Entonces ahí... también, que fueron antes de las 14 semanas, perdón. Claro, también un pequeño detalle. Que lograron los plazos también, en el caso de las menores de edad que pudieron conseguir la autorización. Entonces en esto quería preguntarles cuáles son como esas brechas para poder acceder, o esos obstáculos para poder acceder a esta prestación de salud, porque también es uno de los desafíos que planteaba el diagnóstico de la Defensoría. O sea, hay brechas de oportunidad y de acceso a las prestaciones de salud, siendo obviamente la ley IBE una de esas prestaciones. Sí. Primero, o sea, los derechos son interdependientes, los derechos humanos y también los derechos de la niñez y adolescencia. Y en ese sentido, uno podría irse el derecho a salud, ¿cierto? Que está hoy día reconocido, y el acceso a servicios de salud reconocido no solamente por la ley del paciente, sino también por la ley general, la ley 21.430 de garantía y derechos de la niñez. Hay un artículo especial, el artículo 38, que habla especialmente de la ley IBE. O sea, hace una referencia específica a poder tener acceso, y que el Estado garantizará el acceso a la ley 21.030. Entonces, hay en ese sentido, por lo menos tenemos un avance que está garantizado, y específicamente el acceso a este servicio. Pero además el servicio no solo tiene que estar garantizado, que ahí podemos discutir qué tan garantizado está o no, habiendo objeciones de conciencia y otro tipo de barreras, pero sí también no se puede entender este derecho si no existen otros derechos relacionados, por ejemplo, al derecho a la información, que también está establecido en esta misma ley 21.430. Y en ese sentido, el acceso a la información es clave, y podemos entenderlo y relacionarlo con el derecho a la educación también. O sea, en específico también la misma ley 21.430 habla en específico de la educación sexual integral y el derecho que tienen niños y adolescentes de conocer esto. Claro. O sea, no solamente para la aplicación y la agencia desde sus propios derechos, que es algo que no es solamente que desde el derecho a la educación es conocimiento, vivencia y agencia, el poder ejercer estos derechos, sino que también poder acompañar a sus pares, porque muchas veces el primer consulta o develación, conversación, claro, se da con los pares, ¿cierto? Niño, niña, adolescente, y tener ese acceso a esa información es importante. O sea, yo me pregunto ahí, una niña o un adolescente que necesita saber de la ley IBE, ¿dónde encuentra esa información? O sea, en estricto rigor debiera ir a su consultorio, que ojalá sea lo más amigable posible, que la escuchen, que le den toda la información, pero ¿sabe qué? No se resuelve en el consultorio. Se resuelve solo en 69 policlínicos de alto riesgo obstétrico que están distribuidos a lo largo de todo Chile y que generalmente están en las capitales regionales del país. Es decir,
igual tienen que desplazarse y por lo tanto van a requerir el apoyo tanto económico como emocional de un adulto que la pueda ayudar a agenciar sobre todo las menores de 14 años. ¿Y por qué estamos diciendo esto? Porque en las mayores de 14 años, los establecimientos de salud hay normativas claras dentro del Ministerio de Salud que deben ser atendidos aunque vayan sin adultos responsables. Pero ¿y en los menores? En las menores de 14 años, en las más vulnerables, estamos hablando de niñas de 10, de 11, de 12, de 13 años, que me ha tocado ver. ¿Qué hacemos en esos casos? En general, la invitación a los equipos de salud es que si alguna niña llegó a un servicio de urgencia de un hospital o un CEFAM o cualquier establecimiento de salud, por favor, acójanla. Saltó las 25.000 pruebas de Shaolin para poder acceder. Y por lo tanto, es cierto, no puedes llegar y hacer la atención porque es una menor de 14 años que viene sin adulto. Tendrás que pedir entonces al Tribunal de Familia una orden de protección para poder proceder y hacer las prestaciones que ella esté solicitando. Pero por favor, no la dejemos a un lado, ¿sí? Y lo menciono porque yo tuve esa experiencia cuando hacía turno en un servicio de urgencia. No voy a decir el hospital para no comprometerlo, pero que efectivamente había una niñita que de repente entró y se quedaba, y yo veía cómo entraban y salía pacientes, y esa niñita se quedaba ahí, y era más chiquitita, tenía 8 años, y cuando le pregunto al guardia, yo era jefa de turno, le pregunto, perdón, ¿y esa niñita dónde está la mamá? Y me dice, le voy a preguntar al tiro, no viene sin mamá, la estoy sacando, doctora, no se preocupe, espérese, pues. A ver, ninguna niñita se viene sola a un servicio de urgencia de un hospital porque le pareció maravilloso. Y vamos preguntando a la niñita que qué había pasado, no quería llegar a la casa, y bueno, vamos diciendo, violencia intrafamiliar. O sea, si te dijera la cantidad de hematomas y contusiones que tenía, la niña había que solamente mirarla, ¿sí? Mirarla. Y por lo tanto, a las personas, a los equipos clínicos, a todos los funcionarios públicos que estamos en conocimiento ante eventuales vulneraciones de derechos, no podemos mirar para el lado. Tenemos que activar los mecanismos de protección de nuestra población. Y ahí agrego el llamado a otro intersector que se relaciona mucho con la niñez y adolescencia, el sector educacional. Ahí también hay un llamado, ¿cierto?, a conocer los derechos de la niñez y adolescencia, poder entregar información y poder hacer las articulaciones que haya que hacer para finalmente que pueda acceder a cualquier prestación de servicio, en este caso una tan importante que es como, por ejemplo, acceder a la ley. Y también la información debería entregarse, por ejemplo, en un centro de salud, pero si fuera... También en el colegio, pero por favor, claro, en todos lados. Ya sabemos las resistencias que hay a la educación sexual integral, a la educación no sexista, y por ejemplo, incluso en Internet, como está la información ahí disponible para llegar y saber, no sabemos si las niñas pueden acceder a esa información también. Sobre la ley. Se supone que está, yo conozco los trípticos, pero no he visto una campaña masiva donde efectivamente eso llegue a la población y todos sepan, mira, aquí dice que puede decir y que no lo he visto, lamentablemente. La verdad es que el llamado también, entonces, es que a ustedes que nos están escuchando en este podcast puedan efectivamente difundir, ¿no es cierto?, que las personas, todas las mujeres de este país que están en cualquiera de las 3 causales, pueden exigir que se les constituya la causal y acceder a todos los beneficios. Sí, ahí hablando, solo voy a dejar un dato del diagnóstico de la Defensoría de la Niñez, que para los niños, niñas y adolescentes su principal preocupación es la falta de educación sexual. Tenemos el primer estudio fue en 2019, prepandemia, y el segundo lo sacamos ahora en el 2024, y siguen siendo 3, se ha movido pero siguen siendo 3 los temas que desde hace ya 5 años, niños y adolescentes nos dicen que son sus principales preocupaciones. El 2019 era el bullying. Segundo, la educación sexual integral. Y ahora cambió. Primero es la educación sexual integral.
segundo es la violencia en general y tercero pasó a ser bullying. Pero en esas tres nos hemos movido durante estos últimos 5 años. Y algo relevante, que es una de las principales problemáticas. Y otro cambio que surgió en la encuesta de opinión tiene que ver con que el derecho que más le importa, lo preguntamos como en fácil, pero como el derecho que más le importa en la primera opción está salud. Cambió respecto a la encuesta 2019. Uno puede ver las causas, ¿cierto? Puede ser la pandemia, ¿cierto? Que lo más probable es que generó hablar mucho de salud, ¿cierto? Sí. Y además, salud mental, o sea, sí, vamos a decir que post pandemia, o sea, ocurrió un fenómeno que es bastante importante señalarlo. La población de niñez y adolescencia, al igual que la población adulta, tuvo que estar encerrada en cuarentena. Pero el impacto que tiene, sobre todo en la etapa de la adolescencia, no es lo mismo que en la niñez ni en la adultez, ¿sí? ¿Y por qué? Y eso hay que comprenderlo desde lo que se espera de esa etapa del desarrollo. La adolescencia es la etapa de la vida en la que se producen los procesos de crecimiento y maduración de todos los órganos de nuestro cuerpo, pero no solamente para adquirir la capacidad reproductiva de la especie, también crece nuestro cerebro, también crecen nuestros pulmones, nuestros músculos, nuestros huesos, se deposita la masa ósea, crece el corazón, por eso vienen los soplos inocentes, etcétera, ¿sí? Y somos descoordinados porque nos crece un brazo después el otro, las caras no son simétricas, y viene todo un periodo de desajuste. Pero fíjate que en el fondo, lejos lo más importante, junto con la integración de esta nueva corporalidad y esta nueva capacidad de deducir, que pasamos del pensamiento concreto de la infancia al hipotético deductivo, de poder razonar, de buscar, de la creatividad, la necesidad de conocer, etcétera. Lejos, una de las cosas que más se espera es que haya la primera concreción de una identidad autónoma, ¿sí? Una identidad autónoma, porque antes, ¿quién le da la identidad a los niños? Su familia, su entorno, el mundo adulto, ¿sí? Aquí somos, en esta casa, estos son los valores, esto es lo que se espera, esto es lo que usted tiene que hacer, lo que no, ¿sí? Y llegan a la adolescencia y empieza el oposicionismo desafiante. ¿Sí? Puede que ni siquiera estén con la velocidad de crecimiento rápida, como se ven las mujeres, que las mujeres empiezan con el botón mamario y empieza a crecer, y todos se dan cuenta, es que la niña está creciendo, ¿sí? Pero los hombres no. Los hombres siguen igual de chiquititos, pero empieza el crecimiento de volumen testicular, pero como ya se encierran en los baños y nadie los puede ver, lo único que sabe la mamá es que está, terrible. ¿Ah? La edad del pavo. La edad del pavo, de la resistencia y no sé qué más. ¿Sí? Y no se comunica y todo. ¿Pero por qué? Porque para poder encontrar su propia identidad, ¿qué tiene que hacer? Se tiene que alejar de quienes siempre le dieron la identidad. Y mientras más cercanía tenía con esos adultos referentes, más diferenciación busca, ¿sí? Y por eso el grupo de pares y el entorno pasa a ser tan importante. Pero si tú le cortas las alas porque no puede salir al entorno, se genera un vacío y una sensación de no pertenencia. Es como cuando tú egresas de cuarto medio y no tienes trabajo, no tienes educación, no tienes nada y quedas como en el hoyo de la nada y que genera una sensación de vacío, de devastación. Entonces, eso fue, estoy tratando de graficarlo y es muy exagerado lo que estoy diciendo, pero eso fue más o menos parte de los fenómenos que se dieron. Y lo otro que se dio es que las familias que funcionaban reguleque, que había mucha violencia o que incluso habían ciertos atisbos de relaciones asimétricas de poder y abusivas, estando en cuarentena y además en espacio reducido, generó un nivel de daño para la niñez y adolescencia, y no solamente la adolescencia, que es tremendo. O sea, ahí aumentaron la cantidad de denuncias una vez que salieron de cuarentena. Tremenda. Y son efectos que se ven ahora. O sea, son quiebres y daños que con estrés postraumático, con mucho daño que se ven ahora. ¿Sí? Y ahí en esa búsqueda de identidad aparece
todo también lo que se ha dado públicamente, el debate sobre adolescencia y esta serie, ¿cierto?, que nos habla de todo el mundo digital, ¿cierto? En esa búsqueda, el entorno digital. Son los nuevos entornos. Y que es real y se siente, se vive, es un entorno que hoy día habita la niñez y adolescencia y que puede entregar un montón de oportunidades. Por ejemplo, en la crisis nos entregó oportunidades de poder seguir interactuando, pero sí, también tiene un montón de riesgos que si no se generan los mecanismos adecuados y dispositivos de poder disminuir esos riesgos, ¿cierto? Puede generar también afectaciones serias y graves en la niñez y adolescencia. Nos fuimos en algo Llévenos más de vuelta. Vamos a las gestaciones menores de 15 años. La tercera causal. No nos queda mucho tiempo, pero vamos como con algún par de preguntas más. Este tiene que ver un poco con estos días. El diputado Johannes Kaiser, que también ahora es candidato presidencial, señaló en Estado Nacional que estaba en contra de la ley de aborto en 3 causales. En particular porque la causal 3 encubría violadores al no hacer obligatoria la denuncia. Y quiero preguntarles específicamente, sí. ¿esto es verdadero o falso? Es absolutamente y en el caso falso. de las niñas, ¿cómo funciona? Porque creo que es necesario saber la verdad en estos casos. Es absolutamente falso. Señor Kaiser, deje de mentir. Deje de mentir. ¿Hasta cuándo? ¿Sí? Las personas que acceden a la tercera causal violación, deben saber que si bien ellas no tienen que denunciar, el establecimiento de salud y específicamente el director del establecimiento de salud pone en conocimiento a la fiscalía correspondiente que se ha convocado o invocado un delito, que es el delito de violación, para proceder a una causal. Y tanto es así que los restos ovulares de esas interrupciones de la gestación por causal violación se resguardan con una cadena de custodia para el procedimiento judicial posterior que tiene que desarrollar la Fiscalía Nacional, porque déjeme decirle que a los equipos de salud no nos corresponde estar investigando, claro. ¿sí? Nos corresponde atender y respetar los derechos de los ciudadanos, pero la investigación la tiene que hacer la Fiscalía. Ya, ¿sí? pero, por ejemplo, eso se puede prestar quizás a confusión, decir como la investigación, pero eso solo si se hace la denuncia o lo hacen de todas formas. ¿Cómo funciona ese proceso? Puede perfectamente la Fiscalía de oficio, con o sin denuncia de la gestante, poder proceder a la investigación. Y eso así ha ocurrido. No todo lo que quisiéramos, porque probablemente están bien saturadas las fiscalías con la cantidad de casos, pero no es necesario que exista una denuncia de la mujer afectada. Y de hecho, en mayores de 18 años, como es un delito que la mujer no está obligada a denunciarlo cuando es mayor de 18 años, no así en las menores de edad, que por ley todo funcionario público tiene que poner en conocimiento de las autoridades de investigativa fiscalía. Pero en la ley 3 causales, específicamente la tercera causal violación, al invocar un delito como es el de violación, se pone en conocimiento a través del director del establecimiento de salud, porque ningún equipo de salud, ningún profesional tiene que ponerse él o ella a denunciar. O sea, pero en el caso de las niñas, entonces sí se presenta, se pone en conocimiento de esta información, ¿no? Así es. ¿Sí? Es obligación de funcionario público entre el conocimiento de cualquier delito hacia la niñez y adolescencia, tiene que ponerlo en conocimiento. Pero eso no significa que, por ejemplo, en el caso de las mayores de 18 años, que ya tengan que denunciar para recién poder acceder a la ley. No se le exige jamás la denuncia, se le exige solo que explique brevemente qué fue lo que pasó. Y eso a un equipo, una dupla psicosocial, que junto con la edad gestacional que tendrá que evaluar el equipo clínico, y que esté dentro del rango que está establecido, que en las menores de 14 años es hasta las 14 semanas y 12 semanas para las mujeres adultas, ¿sí? Entonces, la verdad es que es absolutamente falso, porque efectivamente se pone en conocimiento la Fiscalía para efectivamente buscar
a los que han cometido estos delitos. Y yo llamaría al revés, a utilizar, más allá de no estar de acuerdo con la ley, es como se promueve para que finalmente la ocurrencia de esos delitos, ¿cierto?, no queden finalmente en nada y que no tengamos hoy día esa... O sea, las cifras que tenemos hoy día no sabemos lo que no estamos viendo, como dice la doctora, en la punta del iceberg, y todo lo que no se denuncia o no se está llegando finalmente a utilizar la ley 21.030 es un desafío, y que es la utilización y el acceso a la información de esta ley. Y dentro de lo que una de tus primeras preguntas, que era obstaculizadores, es la falta de información, porque están todas estas dudas. Me van a judicializar, voy a entrar ahora en un proceso penal, o sea, todas esas dudas que pueden ser barreras de entrada, tiene que entregarse esa información de que no implica la denuncia, principalmente. No implica que la mujer, niña o adolescente tenga que denunciar ni después participar de ningún proceso de investigación si es que no lo desea, ¿no? Así es. Ya, queda entonces muy claro esa duda. Y también, bueno, antes de ya ir cerrando el episodio, en La Informante estamos implementando, como este es un año electoral, le estamos preguntando a todas las invitadas que en una frase nos puedan decir qué le pedirían a la próxima presidenta o presidente de Chile. Puede ser en relación a este tema, cualquier otro tema, pero una frase a título personal, ¿qué le pedirían a la próxima presidenta o presidente de Chile? ¿Quién quiera partir? Siempre es un momento complejo. Mira, yo he dado mi vida trabajando por los y las adolescentes. ¿Sí? Desde mi más tierna infancia he estado preocupada de esta realidad, que invisibilizados durante años en los distintos sistemas, ¿sí? Y en el sistema de salud, por favor, no los dejemos a un lado. Y eso es como una exigencia ética también, ¿sí? La niñez y la adolescencia, no porque son el futuro, son nuestro presente, ¿sí? Y son el termómetro de la sociedad enferma que tenemos. Lo que expresan en todas sus manifestaciones son lo que hemos construido y los espacios que hemos dado. Entonces, la verdad es que ya dejarles el planeta como les estamos dejando, y además condenarlos a no tener todas las condiciones, me parece una vergüenza. Y yo me hubiera gustado ver en estos últimos años más políticas consistentes, centradas en el mejor desarrollo de niñas y adolescentes, como empezó en su momento la política del Chile Crece Contigo, donde quería dignificar, ¿no es cierto?, la llegada de las personas a nuestro país, en que por lo menos desde su gestación se cuidara, y cuando naciera por lo menos no durmiera en una caja ni en ningún otro lugar, sino que en una buena cuna, con libros, con estímulos, con bonita ropa, para dignificar y por lo menos emparejar un poquitito la cancha, ¿sí? Eso hace falta, seguir emparejando la cancha, ¿sí? Seguir niños, niñas y adolescentes, y sobre todo los más vulnerados, que todo el mundo los mira y como que salen corriendo, le tienen miedo como si fueran los adultos de no sé dónde. ¿Por qué? Porque tienen tatuaje, porque tienen esto, es decir, tienen todas las construcciones de sus propios miedos las personas en el mundo adulto, y no son capaces de ver los gritos que nos están dando de las necesidades de acompañamiento de cada uno de ellos, ellas o ellas. Y eso es un tremendo desafío, y estamos al debe. Y yo lo que pediría, siguiendo la línea, estamos en un tremendo desafío, no solamente a nivel país, sino también a nivel mundial, del cuestionamiento y regresividad de derechos humanos en general. O sea, el cuestionamiento de la existencia de derechos de las personas, ¿cierto?, de derechos humanos. En ese sentido, este país no está exento de aquel cuestionamiento y debate. Por ende, el posicionamiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes, que se logró a través de la Convención sobre los Derechos del Niño, también parece que está en un cuestionamiento. Parece que los niños se escucha, tienen puros derechos, no tienen deberes, ¿cierto? Un cuestionamiento del sujeto activo social de la niñez y adolescencia. Y en ese sentido, lo pido, pero desde el temor, desde lo que ya he ido viendo, la utilización
de la niñez y adolescencia, hoy día, antes era niños primero, ¿cierto? Preocupémonos de la niñez, y hoy día es la criminalización de la adolescencia a través de medidas o por lo menos propuestas que tienen que ver con la baja de imputabilidad, claro, sí, o el aumento de penas de niños, de adolescentes en específico, y niños porque la imputabilidad la quieren bajar a 12 años las propuestas. Esa estigmatización de la adolescencia, ¿cierto? Esa estigmatización de la adolescencia y no entenderla como un efecto de una sociedad, ¿cierto? Y de un deber del Estado que no ha podido llegar a tiempo a la prevención del comportamiento delictivo, si es que hubiera, ¿cierto? Implica irse por un populismo penal, ¿cierto? Y no ir hacia las causas raíces que están hoy día generando que exista mayor violencia, ¿cierto? Y que existan adolescentes coaptados por el crimen organizado y otras temáticas. Entonces, lo que pido, ¿cierto?, es un análisis profundo de lo que está pasando hoy día en Chile, no irse por el camino fácil, que además no existe evidencia de que sea el camino correcto para disminuir la comisión de delitos, ¿cierto? Y para finalmente generar sociedades más pacíficas y más justas. Entonces, en ese sentido, la estigmatización de la adolescencia en específico, y me tomo las políticas sociales, por ende, hacia este grupo de la población debería ser el camino. Hoy día la ley de garantías, que ya la mencionaba anteriormente, establece y declara el aumento de la cobertura del Chile Crece Contigo, pasando desde los 9 años hacia la adolescencia. Eso hoy día se declara, pero hoy día no ha habido un aumento presupuestario ni el cambios reglamentarios que permita generar una política social a ese grupo de la población que finalmente se ve mayormente, entre comillas, apoyado por el sistema educacional, ¿cierto? Y el sistema de salud, con todas las que nos contaba ahí antes de comenzar la doctora Robledo, de iniciativas, ¿cierto?, como espacios amigables, de ir generando este acompañamiento a la adolescencia, que hoy día desde la política social creemos que está al debe de poder seguir mirando a este grupo tan importante, en esta tan importante etapa del desarrollo, de seguir acompañándolo. Súper. Ahí, bueno, vemos que sus dos peticiones tienen que ver entonces con escuchar, acompañar, fortalecer los derechos de niños, niñas y adolescentes. No me cabe duda que las dos trabajan en esa línea también. Son muy buenas peticiones para una próxima presidenta o presidente de Chile. Después yo creo que vamos a reunirlas todas y de todos los episodios, y vamos a presentárselos a quien sea electo o electa. Entonces quería agradecerles a ambas por participar en este episodio, también agradecer a quienes nos escuchan. Les invitamos a seguir a La Neta en nuestras redes sociales para que estén atentas también al Informante y a nuestras notas, nuestras entrevistas, distintos contenidos que realizamos todos en materia de derechos humanos de las mujeres, derechos humanos en general, democracia. Así que eso, muchas gracias. No, gracias por la invitación. Un muy buen Muchas episodio. Gracias. Y nos vemos en el siguiente. Gracias. Chao. Esto fue La Informante por hoy. Búscanos como @lanetacl en redes sociales para esperar el próximo episodio. La Neta es un medio digital de Corporación Humanas. Este programa cuenta con el apoyo de IFA Civic.